Licenciado Zúñiga es una plataforma para redes sociales que he empezado a construir con el propósito de hacer difusión en materia de salud mental, psicología y psicoanálisis. Soy Yacer Gutiérrez Zúñiga, psicólogo, psicoterapeuta y psicoanalista en formación por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Muy bien. Ok. Sigamos entonces Sí. con tu agenda. Me dijiste Eh, que querías hablar de... la psicoterapia, vamos, un poco en general y también especificar más o menos al final algo en relación a psicoanálisis, pero también quisiera que al abordar este tema, tal vez prevenir a la audiencia de qué es y qué no es psicoterapia, en el sentido de que ahora hay tanta sobreoferta en torno al bienestar, con los fundamentos más variopintos y no siempre es fácil discernir pues con quién uno va a trabajar su vida interior, pues. Pero sí, pues una definición general y después Sí, eso que le acabo de señalar y tal vez de ahí, ya está ahí, pues sí. ok. Eso, principalmente. Bueno, psicoterapia tiene muchas definiciones. Desde su primera definición mitológica Mm, y etimológica, donde terapia viene de terapeu y de terapeia, que significan cuidado y significa terapia ayuda, y terapeutique significa prevenir, aliviar, ayudar. Esos fueron los primeros, más de 400 años antes de Cristo, donde la psicoterapia se perfiló por primera vez, cuando se hablaba de terapia y de terapeuta. Más adelante ha habido muchos métodos terapéuticos, eh, mucho antes de Freud. Recordemos que Freud hace su aparición en la escena en 1900. Antes de eso, hubo muchas formas de terapia que tuvieron la pretensión, que acabo de decir, de ayudar, de cuidar, de prevenir, eh, a través de la palabra. A través de la palabra, desde Asclepio, se habló de que el uso de la palabra ayudaba. Eh, una deidad griega, mucho antes de Asclepio, Serapis, tenía un oráculo donde allí se promovía el análisis de los sueños y había una piedra en forma de diván donde mm, podían acostar las personas a contar sus sueños. De manera milenaria se ha sabido que saber interpretar los sueños desde cualquier perspectiva, desde la más animista, como lo han hecho las tribus indígenas ujú. por muchos siglos, ha tenido sentido mirar hacia el mundo interior, en resumen. Es en 1900 cuando Freud le da estatus de mayoría de edad a la psicoterapia, cuando Sí. escribe un método, primero siendo catártico y luego siendo un método de interacción. Entonces describe que hay una relación entre alguien que ayuda y alguien que quiere ayudar y que a través del uso de la palabra puede encontrarse alivio a muchos de sus síntomas. Al día de Sí. hoy tenemos una definición oficial, que es la que maneja el Consejo Mundial de Psicoterapia, donde la psicoterapia es un tratamiento planificado, no así el psicoanálisis, entre una o más personas, porque puede haber un terapeuta o más de un terapeuta, para uno o más pacientes, porque estamos hablando de terapia individual y terapia de grupo, para alivio de los síntomas, estados alterados del comportamiento, estados alterados de la personalidad, y eso entonces nos lleva a el tema de que siendo un tratamiento planificado, que será el siguiente tema, entonces, Mm, ¿quiénes pueden hacer este tratamiento planificado? ¿A quiénes vamos a poder llamar psicoterapeutas? Pero antes de eso, sigamos con qué sería psicoterapia, porque así como hay una definición oficial, me gustaría explicar un poco cómo entendemos los psicoterapeutas por de favor. cualquier signo, porque lo que va a variar son los procedimientos técnicos que cada forma de terapia ha decidido emplear. Hace
30 años había más de 400 métodos de terapia, no, sí, casi 400 métodos de terapia aprobados. Para el Consejo Mundial de Psicoterapia en el año 96 había más de 200 métodos aprobados. ¿De qué defiende aprobado o no? De que la psicoterapia tenga una base científica. Así que vamos a excluir de llamar psicoterapia a la musicoterapia, a la aromaterapia, a la cristaloterapia, a la penduloterapia y etcétera, etcétera. Vamos a tener, y eso gracias al psicoanálisis, la psicoterapia se basa en un método, como lo describí, pero que tiene unas teorías de la personalidad. Sí. Para que sea incluida en una corriente teórica de base científica, debe de tener una teoría de la personalidad. Por ejemplo, la terapia narrativa, que me parece que tiene muchos elementos favorables, lamentablemente no tiene una teoría de la personalidad y por eso Mm, nunca se pudo incluir en las corrientes teóricas de base científica. mm, Pero lo ha sido la terapia sistémica, la terapia cognitiva, conductual, sí. psicoanalítica, dinámica, humanística, gestáltica, junguiana, etcétera, etcétera. Okay. ¿Qué es lo que ha pasado con el transcurso de los años? Y es que cada vez las psicoterapias diferentes han encontrado como un techo relativamente bajo para crecer en variedades, como crecieron después del auge del psicoanálisis. Sí. Porque para bien o para mal, el psicoanálisis se convirtió en el fiel de la balanza donde todas las psicoterapias se crearon para acercarse o para alejarse del psicoanálisis, pero siempre usando el psicoanálisis como referencia. Eh, Quiero agregar algo sobre lo que va diciendo. bueno, quería agregar que a partir de la revolución Ujú. farmacológica Ok. de Luego, los años luego. 50, el psicoanálisis se vio muy amenazado porque se pensó que se había descubierto la cura de las enfermedades mentales y lo único que se había descubierto era el alivio de los síntomas mentales con la Sí. revolución farmacológica. Pero bueno, por ahí empezaron por una parte, lo que ocurría con la revolución farmacológica, pero por otra parte, y porque además en la misma década, en los años 50, no solamente apareció la revolución farmacológica, sino apareció el descubrimiento de la fase REM del sueño que explicaba la Mm, aparición de los sueños. Y entonces eso quiso desvirtuar que los psicoanalistas no podemos estar analizando sueños porque es un evento inherente sí. a una condición cerebral que era la fase REM. Así que hay que analizar, acá está analizando una cosa que es todas las noches ocurre en todos los seres humanos. Está bien. Lo cierto es que para ese entonces el psicoanálisis, que había tenido una hegemonía absoluta por 50 años, encontró finalmente que tenía competidores. Esa hegemonía nos hizo como psicoanalistas aislarnos e ignorar suicidamente que había vida en otros planetas y encontramos con que estábamos solos abusando del poder de la exclusividad. A partir de los años 50 cambia el panorama para el psicoanálisis y entonces el psicoanálisis tiene que empezar a abrir sus puertas, sus muros donde se recogió a su cuarteles de invierno y eso ha dado una historia que la voy a mencionar cuando lleguemos al psicoanálisis. Ahora estamos todavía en la psicoterapia para decir que cuando un paciente viene, independientemente de los determinantes que nos van a permitir saber si vamos a hacerle una psicoterapia o no, me gustaría decir que los pacientes que vienen a vernos por sufrimiento humano y vienen a vernos porque solo conocen dos maneras de existir, o como existe, y como existe mamá o como existe papá, porque así fuimos criados y eso corresponde a nuestra historia. De manera que mamá representa una posibilidad, dos posibilidades. O nos acercamos a ella o nos alejamos de ella. Depende del vínculo que haya habido. Con el padre igual. O nos acercamos a él o nos alejamos de él. ¿Qué es lo que la psicoterapia propone? Que existe una tercera vía de existir. Y la tercera vía es la vía individual. La individuación y la separación de esos padres, que aunque hayan causado sufrimiento o hayan causado placer y satisfacción, ya no pueden seguir siendo los responsables de nuestra existencia. Y tenemos que encontrar una tercera vía que nos permita la autonomía y la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos. Eso es una tarea de la psicoterapia. Por eso la psicoterapia
entre sus muchas definiciones, entre las cuales está ser consciente de lo inconsciente, que es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, o el arte, como me dijo una vez un maestro, el arte de cambiar el pasado, lo cual me parece una fantástica definición porque vivimos atados al pasado y el pasado nos roba el presente y nos roba el futuro. Cuando logramos cambiar el pasado y entender que el pasado es el responsable de nuestra historia, pero del presente y el futuro, ese pasado no es el responsable. Entonces, podemos entender y resignificar y reinterpretar ese pasado para hacer, gracias a la psicoterapia, lo que nos corresponde en términos futuros. Y por ahí, entonces decidimos que vamos a ver a un paciente que viene a vernos como psicoterapeuta y al cual nos viene a decir lo que quiere y también nos viene a decir lo que necesita. El problema es que lo que necesita no nos lo dice con palabras, nos lo dice con sus actuaciones, sus demandas a nosotros como terapeuta. Entonces hay que saber distinguir que para ser psicoterapeuta hay que identificar lo que el paciente quiere e identificar lo que el paciente necesita. Porque no todo lo que gratifica es lo que hace bien. Y no es lo mismo estar bien que estar mal. Pero no es lo mismo sentirse mal que estar mal. Sí, Y no es lo mismo estar bien que sentirse bien. Con ese marco de referencia de qué vamos a entender como psicoterapia, entonces querías tú que entráramos en el terapeuta. sí, pero Ajá, hay algunas cosas que quisiera comentar antes de. cuéntame. Por un lado, mucha de mi audiencia pues puede estarse sorprendiendo porque estemos considerando al psicoanálisis científico. Pues eso, incluso dentro del psicoanálisis, abunda mucho esa postura de que no lo es. Sin embargo, pues sí tiene sustento. Pues también puede entenderse el psicoanálisis como primera forma de psicoterapia científica por el hecho de que ya se operaba en base a una teoría de la personalidad. La consideración típica es que carece de evidencia. Y una manera en la que eso se rebate bastante tiene que ver justamente con lo que el profesor compartía en torno al sueño, pues, y que eso se conectó en algún tiempo bastante con lo que es la fase REM. Los estudios actuales rebaten eso. Y si bien no nos podemos meter en todos los detalles neurológicos del asunto, sí se ha demostrado que los sueños están motivados. Y eso tiene que ver con algo llamado circuito de búsqueda o sistema de búsqueda, que se estudia bastante desde neuropsicoanálisis y que tiene que ver con una parte de nosotros que se vincula a curiosidad, a buscar la satisfacción de nuestras necesidades en el mundo interior, y es básicamente lo que se activa durante los sueños. Pero bueno, eso como comentario. Lo otro es que sí hay estudios, por ejemplo, los trabajos de Marianne Leusinger Bosliber, no sé si menciono bien el nombre, Sí, 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 que ya cómo no. hizo unos trabajos preciosos sobre psicoterapia comparada, donde se mostraba científicamente pues el alcance pues de la terapia psicoanalítica. Un poco quería hacer estas observaciones, enriqueciendo los aportes de mi profesor para continuar ahora con con el otro tema que es el psicoterapeuta. Otra cosa que quería mencionar es que me pareció preciosa su definición acerca de cambiar el pasado como un sentido de la psicoterapia. Me parece que nunca la había escuchado y que describe bastante acertadamente, pues no solo de pronto lo que hagamos desde psicoanálisis, sino también desde otras corrientes en psicoterapia. Un poco Bueno, a ti está... que te, a ti Ujú. que te gusta el tema del neuropsicoanálisis, Sí, 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 sí. podríamos estar aquí varias horas hablando Sí, sí, sí. de todas las demostraciones biológicas que existen en este momento, después de varios años de investigación, sobre el efecto biológico de la palabra. Sí, Lo que la psicoterapia logra hacer a nivel cerebral ha sido una de las grandes validaciones del neuropsicoanálisis en el arte de la psicoterapia. Si la sí, psicoterapia ya no soporta la definición de que la psicoterapia es solo hablar, no es solo hablar. Muchas de las cosas que ocurren en la psicoterapia modifican estructuras sí, cerebrales, inclusive las modifican induciendo
neoneurogénesis, Sí. nuevas neuronas cerebrales, nuevas neuronas. Cuando yo estudié medicina, Ujú. neurona que se moría, neurona que no se recuperaba. Hoy en día se sabe que puede haber nuevas neuronas cerebrales gracias a periodos no tan largos, estamos hablando de periodos de 1 a 2 años de psicoterapia psicoanalítica. Estos estudios de Kemperman han sido revolucionarios para entender que esto de solo hablar, como tantas veces se atacó al psicoanálisis por años y a la psicoterapia psicoanalítica, dejó de ser verdad, pero con mucho gusto podremos hablar de esto en Sí, otra sí, sí. ocasión. Tal vez en otro momento dedicamos una solo para ese tema. Solo. Ahí nos vamos a dar muchísimo gusto. Entonces continuamos con la figura del psicoterapeuta, que es un gran tema, pues tal vez es un tema Bueno, esto es un tema muy importante como porque, a que se ver, da por dado, pero es correcto. ¿Quién puede ser psicoterapeuta? ¿Quiénes son las personas que se pueden denominar y llamar psicoterapeuta? Porque aquí hay que tocar un tema complicado, álgido y difícil. Y es que los psiquiatras, y lo digo porque soy psiquiatra, para hablar primero de nuestros pecados, todos los psiquiatras, una vez que te obtienen su título de psiquiatra, están, al menos en mi país, en Venezuela y también en Panamá, están habilitados para ejercer la psicoterapia legalmente. Igual pasa con los psicólogos clínicos. Psicólogo clínico le dan su papelito. Jamás estudió psicoterapia, pero está habilitado legalmente para el ejercicio de la psicoterapia. Dejando esa referencia legal por ahí suspendida, ahora vamos a ver quién es en realidad psicoterapeuta. Bueno, para ser psicoterapeuta, primero hay que tener una aptitud con P. Y una aptitud con P reúne varias condiciones y requisitos que tenemos que tener muy claro que si no las tenemos, no vamos a llenar las condiciones básicas para ser psicoterapeuta. Tiene que tener sensibilidad al sufrimiento, tiene que tener empatía. Y tener empatía no es tener simpatía. Nos corresponde ser empáticos, no simpáticos, porque muchas veces tenemos que decir verdades duras, pero con tacto. Porque todas las verdades que decimos sin tacto se convierten en crueldades. Es decir, que la empatía es básica, en el entendido de que no es una función estable en la mente de los psicoterapeutas. Los psicoterapeutas tenemos días de más empatía y días de menos empatía, porque la empatía cambia, fluctúa, depende de muchas razones que podríamos mencionar luego. Los psicoterapeutas tienen que ser inteligentes. El problema es que la inteligencia no se adquiere, no se cultiva, se nace con cierta inteligencia. Así que no todo el que quiere ser inteligente lo es. Por eso reza el refrán frente a la Universidad de Salamanca que dice, lo que natura non da, Salamanca non procura. Lo que naturaleza no te da, la universidad no te lo va a dar. Así que, y ese es el epitafio en la puerta de la Universidad de Salamanca en España, prestigiosa por demás. Luego, el psicoterapeuta tiene que tener coherencia yoica. Ujú. Coherencia yoica es tener capacidad de adaptación, tolerancia a la frustración, aceptación de la crítica, capacidad para dudar, es decir, no para mantener convicciones fijas, apertura a nuevas ideas, por estrafalarias y extravagantes que parezcan, y reflexión sobre los errores cometidos. Eso es coherencia yoica, que en resumen es flexibilidad cognitiva. Luego el terapeuta tiene que tener conciencia de límites, porque esta es una profesión considerada una profesión de poder. Las profesiones de poder son la medicina, la psicoterapia, entre esas psicoterapia, el psicoanálisis, por supuesto, la psicoterapia y la educación. Son profesores, son profesiones donde
tenemos un gran uso del poder. Si no somos conscientes de nuestros límites, podremos abusar de nuestro poder. Razón por la cual hay serias restricciones éticas al comercio sexual, como decía Freud, con nuestros pacientes y también con nuestros supervisados. Sí, Incluso el código de ética de la Sociedad Venezolana de Psicoterapia, no psicoanálisis, dice que solo hasta 2 años después de haber terminado la relación con un supervisado, se podría considerar como ético tener alguna clase de encuentro sexual. Luego los psicoterapeutas tenemos que tener cierta experiencia de vida. Es muy difícil entender el sufrimiento ajeno si uno no se ha enamorado, no se ha despechado, sí, no ha sido decepcionado, no ha vivido. Si uno no ha vivido, le va a costar mucho trabajo eh, saliendo de un cascaroncito de la adolescencia recientemente, poder hacer un trabajo como este. Hay que tener estabilidad emocional. Eso tiene que ver con la estabilidad familiar y económica. Y no me refiero a la familia de origen. Generalmente todos vamos a tener muchas familias de orígenes muy disfuncionales. Si no, no nos interesaría meternos en este trabajo. Este es un trabajo que recoge locos por naturaleza, porque uno trata de encontrar soluciones a la locura de uno estudiando esta cosa, pues. Pero una vez que uno se ha sometido a la terapia personal, una vez que uno ha vivido, se ha conocido a sí mismo, uno debe poder enfrentar mejor el trabajo si tiene una estructura familiar y económica, preferiblemente, básica o mínimamente estable. Debe tener vocación. Vocación me refiero a que tiene que tener el deseo de ser psicoterapeuta y el deseo de poder tomar de modelos a seguir formas de comportamiento como modelos saludables de vida. Tiene que tener también conciencia de riesgo. Esta profesión es considerada una profesión séptica, sí, porque el doctor Jung, Carlos Gustavo Jung, decía que estamos sometidos constantemente a la infección inconsciente. La infección inconsciente son todos los elementos de la vida del paciente, de la vida mental del paciente, que inevitablemente nos van a inocular tarde o temprano y nos infectarán si nosotros no sabemos ponernos la vacuna y el antibiótico. Hay que tener humildad, que yo llamaría también modestia. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que a veces las cosas no salen como uno quiere, a veces los éxitos no son lo que uno espera, a veces las frustraciones son más de las que uno quisiera. Ok. Y por último, diría yo que es muy útil tener cultura, ser sí, culto porque a veces uno le toca trabajar con pacientes muy cultos, que rápidamente se da cuenta que uno es muy inculto. Y si uno es muy inculto, el paciente no siente que puede tener un interlocutor válido con el sí, cual poderse relacionar mejor. En resumen, que creo que para ser psicoterapeuta hay que tener una actitud que yo llamo democrática para tener la capacidad de desarrollo de pensamiento complejo y alteridad. Por eso democrática, sí, porque hay que tener el respeto por diferentes formas de pensar, como ocurre en las democracias instaladas. Para lo cual será necesario tener capacidad de amarse a sí mismo, amar a sus pacientes y amar a su profesión. Sin estas precondiciones es muy difícil llegar a ser psicoterapeuta. Puede que esté habilitado por una ley que le permita a uno ejercerla, pero sin mucha formación. sí, Y no hemos entrado en el tema de la formación. Esto estamos entrando ahora solamente en el tema de las condiciones para estudiar psicoterapia. Para ser certificado como psicoterapeuta, por ejemplo, de acuerdo al Consejo Mundial de Psicoterapia, hace falta haber tenido una capacitación, un entrenamiento que le permita a uno adquirir las competencias, las habilidades y las destrezas necesarias para uno poder operar en este mundo de la mente, de los sentidos, de las emociones. Tiene que haber podido estudiar teorías y técnicas dentro de un marco coherente. Marco coherente que uno dice, yo voy a hacer psicoterapia psicoanalítica, entonces yo estudio teorías psicoanalíticas, técnicas psicoanalíticas.
Porque esta mezcolanza que algunas personas ustedes tuvieron un terapeuta analista, pero entonces estudiaron teoría cognitiva, pero entonces se supervisan con un junguiano, y entonces van a con supervisión con un lacaniano. Esto se le forma un enredo en la mente, donde al final no sabe si lo que está optando es por un eclecticismo sano o lo que está optando es por tirar flechas y cada vez que necesita hacer o decir algo, tira la flecha más conveniente. Me saco la flecha junguiana, me saco la flecha lacaniana y ahí voy tirando flechas. Psicoterapia al día de hoy es una profesión. Dejó de ser una técnica de tratamiento, dejó de ser un instrumento de la medicina, dejó de ser un instrumento de la psicología. Es una profesión. ¿Y por qué digo que es una profesión? Porque se estudia como una profesión. Y la Universidad Sigmund Freud de Viena, que tiene 5 sedes, una en París, una en Ljubljana, otra en Italia, en Milán, son sucursales de la Universidad Sigmund Freud donde se estudia psicoterapia como profesión, es decir, se sale del bachillerato y así como unos cogen para ingeniería y otros Ujú. para arquitectura, Con algunos cogen psicología. para psicoterapia. Mm, Entonces, ese estudio que se hace va a incluir estudiar y practicar a la vez, porque la experiencia la vas a adquirir practicando. Pero sí. esa práctica mientras estudias tendrá que ser supervisada por un terapeuta experto. Entonces, con ese background teórico, técnico, clínico, le agregamos la cerecita al pastel y es que no hay forma de ser psicoterapeuta si no se ha sido paciente. Si no se ha sido paciente, todo lo que uno haga es tirar flecha irresponsablemente. Primero porque una vez que uno ha sido paciente, es mucho mejor terapeuta. Así como cuando una vez uno ha sido paciente, es mejor médico. Cuando a uno le da un infarto, entonces llega un paciente con un infarto, entonces uno sabe lo que duele el infarto y sabe los cuidados que se le da un infarto porque uno fue el primer beneficiado de esos cuidados. La experiencia de solidaridad, empatía, ponerse en el lugar del otro, tiene mucho que ver con haber podido ser paciente. De manera que yo creo que un terapeuta que no ha sido paciente, que no ha tenido terapia personal, tiene una pata coja que es imposible de compensar con estudios teóricos simplemente. Sí. Creo que ese último criterio que usted ha dicho es uno de los más importantes, realmente que sí. Y desde psicoanálisis, pues, por la formación, he visto que una de las cosas que más se cuida, pues, no conozco mucho otras formaciones, pero esa insistencia en el análisis personal está justificada, pues, no es un antojo, en el sentido de que es habilitante, pues, para afrontar muchos retos en el Y no consultorio. hablé de psicoanálisis Sí, personal. sí, sí, yo sé que no, Es decir, pero yo lo de hecho, el decía. Consejo Mundial de Psicoterapia lo denomina Ujú, trabajo personal, porque ok, basta con que uno, de hecho, y es un criterio que ujú, dio mucho a debatir, por ejemplo, aquí en Panamá, donde los terapeutas cognitivos conductuales se negaban a tener, a que se les aplicara a ellos la terapia personal para ser certificados. Y muchos no fueron certificados uh, porque no tenían terapia personal. Yo decía, es que nosotros no creemos en el inconsciente, ¿por qué nos tienen que obligar a tener terapia personal? Entonces se les explicaba, y muchos no lo entendieron, es que aun cuando tú no creas en el inconsciente, tú tienes que tener terapia personal. Terapia personal cognitiva, sí. ¿Por qué? Porque los cognitivistas de Europa tienen terapia personal cognitiva para ujú. poder ser terapeutas. A un terapeuta cognitivo no le piden psicoanálisis como terapia personal, pero sí les piden trabajo personal. Trabajo personal no es más que el reconocimiento de que lo que uno es como persona influye directamente en lo que uno hace con otra persona. Razón por la cual yo soy de lo que cree que uno cura más por lo que es que por lo que sabe. Creo que los colegas que miren esto, tal vez del montón de información que hemos compartido, por favor conserven esta que acabamos de decir, pues que hay Es que hacer correcto, un trabajo personal. No es posible que nos llenemos en un consultorio de pacientes sin hacer un trabajo personal. es correcto. No es Eh, responsable realmente, no es responsable. Sí, sí. muy bien.
las Sobre lo cuestiones de la anterior, relación. me gustaría Ujú. agregar un comentario final sobre el tema de cómo hace un psicoterapeuta con el tema este que mencioné de cómo lidiar con su profesión séptica. Sí, sí, sí. Si somos conscientes de que estamos trabajando en una profesión séptica, ¿cómo es que uno va a aplicar la asepsia y la antisepsia con uno para poder trabajar en esto, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a poderse cuidar. Uno tiene que saber cuidarse. Saber cuidarse como terapeuta es saber hacer todo lo que corresponde para mantener la salud mental de uno verdaderamente en condiciones aceptables. La terapia personal es una, pero a veces uno ya terminó su terapia personal, ejerce como psicoterapeuta y eso significa que sigue expuesto a la infección inconsciente que decía Jung. Y entonces, ¿qué va a hacer con eso? Bueno, uno tiene que saber que hay varias cositas, tips sumamente útiles para mantenerse, dándole mantenimiento a la cabeza. Es decir, dándole higiene mental. Uno debe de tener una pareja o una relación significativamente buena en términos eróticos con gente del mismo sexo o de otro sexo, que le permita el intercambio afectivo con ese otro ser humano. Es decir, uno puede vivir aislado de las relaciones de afecto. Y cuando esto no es posible con personas reales, entonces se piensa que debe hacerse con representarse simbólico, llámese desde el punto de vista espiritual, místico, pero que tenga esa significación eh, Se para refiere, poderse, se refiere a la sí, presencia, pues, de vínculos afectivos, es correcto. vínculos cálidos. Vínculos que preferiblemente, si no son de pareja, sean con colegas. Necesitamos colegas con quienes compartir y Sí. podernos acompañar. Ese es el valor de las instituciones. A veces uno reniega de las instituciones a las que pertenece porque todos son compañeros de trabajo llenos de rivalidades, envidias, celos, etcétera, etcétera. Aún así, es necesario. Es necesario porque la institución contiene muchas ansiedades de todo el caudal de trabajo y de tensiones propias de nuestro trabajo. Otro tip para mí muy importante es el tema de los amigos, siempre y cuando no pertenezcan a la profesión. Hay que poder tener amigos que Sí. hablen de cosas que no sean locura, cosas que no sean psicopatología, cosas que no sean miserias humanas. Gente normal, hay mucha gente normal. El problema es que uno no son los que lidian con uno, porque los colegas de uno no son normales, son enfermos igual que uno. Y los pacientes, bueno, son enfermos, para eso lo buscan a uno. Entonces, ¿dónde están las personas sanas? En los amigos no psicoterapeutas. Qué importante lo que acaba de decir. Sí, creo que te está dando pues muchos, está proporcionando muchos elementos pues para el cuidado de uno mismo Bueno, por que último, son y con inherentes. tip Ujú, ideal, saber darle importancia y respeto a la recreación y a los hobbies. ujú. Y si tienen incorporado alguna forma de trabajo con el cuerpo, mejor. Es mucho mejor un deporte que el hobby de jugar ajedrez. Es mucho mejor salir a montar bicicleta, correr, trotar, cualquier cosa que sea un hobby que incluya ejercicio físico, por todas las demostraciones biológicas que tienen que ver con la tolerancia al estrés la suavidad del super yo en las personas que practican ejercicio físico. Entonces, muy importante, hobbies que incluyan el cuerpo, bailar, cualquier cosa que incluya el cuerpo. Es decir, llevar una vida lo menos psicoterapéutica posible. Claro. Qué grande, Con respecto al Jesús. psicoanálisis, ya Ujú. terminando, pues no sé, es una pregunta muy amplia. Cuéntame Sí, sí. qué quiere que me enfoque. No, la dejaba muy abierta, pues precisamente por la amplitud que tiene. Este, pero también pues cabe retomar mucho de lo que usted decía un poco en relación al psicoanálisis. Pensando tal vez en los psicoanalistas ahora, es que a veces he visto personas que solo pueden habitar espacios psicoanalíticos, pues.
como que me cuesta verlos pues con amigos normales, pues. Yo me lo he procurado amigos normales y los disfruto mucho, creo que me ayudan más de lo que piensan, pues. Pero pues por un lado, pasando al otro tema que tiene que ver con esto del psicoanálisis, es un poco cómo mira su situación actual. No tanto un Ok, recorrido histórico que no ok. vamos a abarcarlo, No da tiempo, no da tiempo. no da tiempo, pues, y yo creo Sí, que ni con 2 horas lo abarcamos tanto. sí, Pero sí tal vez, además de la situación actual, de cuáles podrían ser las principales corrientes del psicoanálisis, sí pensar también un poco en el futuro, pues como que a dónde apunta el psicoanálisis en el mundo tan complejo actual que estuvimos describiendo a lo largo de esta entrevista. muy bien. Bueno, tenemos que empezar por decir que no existe un psicoanálisis. Existen muchos psicoanálisis. Y eso tiene que ver con todos los desarrollos teóricos de los últimos 100 años. El psicoanálisis nació como una forma de tratamiento. El problema es que hoy en día el psicoanálisis son tres cosas a la vez. Al día de hoy el psicoanálisis efectivamente es una forma de tratamiento del sufrimiento humano, pero también es un método de exploración de la mente humana, además de que es una teoría de la mente humana. Cuando digo exploración de la mente humana, y aquí me tengo que detener, porque un querido colega, Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina del año 2000, escribió en uno de sus textos que el psicoanálisis es la forma más coherente de comprensión y abordaje de la mente humana, porque la mente humana es subjetiva y la mente humana no puede ser abordada e investigada de manera objetiva. Tú no puedes investigar algo subjetivo con métodos objetivos. De manera que el psicoanálisis tiene lo que ninguna otra teoría tiene, y es que permite explorar la subjetividad del sujeto. Eso me lleva al futuro del psicoanálisis. Con todo lo que pudimos ver sobre cómo se perfila el hombre de hoy, el hombre aburrido, el hombre incapaz, el hombre... Consumidor. Y cómo, digo hombre Ujú, por generalizar, porque ujú. lo que me tiene más preocupado son los jóvenes convertidos en la generación de cristal, la vulnerabilidad de esta generación de cristal, de muchachos que no aceptan un no, no toleran la frustración. Cuando Freud descubrió el psicoanálisis o lo inventó, Freud dijo que el problema de su tiempo era la represión. Hoy en día tenemos que decir que el gran problema del mundo de hoy es la depresión. La depresión es endémica en el mundo de hoy. La depresión se presenta de muchas formas subclínicas. La depresión no es la depresión que conocimos como la depresión mayor, la gente tirada en la cama tomando antidepresivos. Hoy en día la depresión se manifiesta en las formas de las nuevas patologías, las adicciones, los trastornos alimentarios, las personalidades, las falsas personalidades. Se manifiesta en las patologías sociales, el abandono, la pobreza generalizada, las consecuencias de la migración. Todo eso que nos pone en un mundo de personas deprimidas. De manera que el psicoanálisis, eh, porque yo creo que estoy muy optimista de que tiene mucho que aportarle a la comunidad, es que el psicoanálisis va a poder seguir siendo esa forma de ayuda que rescata la subjetividad del sujeto, porque la farmacoterapia no rescata la subjetividad del sujeto. ¿A qué me refiero? Y soy psiquiatra y médico. Me refiero a que cuando una persona tiene un trastorno depresivo, recibe el mismo tratamiento que todas las personas con trastorno depresivo. El tratamiento de la depresión desde el punto de vista farmacológico son tratamientos clonados. Clonados. Los seres humanos se convierten en clones unos de otros, porque todas las depresiones son vistas y tratadas igual. Sí. Mientras que a partir de una terapia de la subjetividad, como lo es el psicoanálisis, que por lo demás está definida, entre otras bueno, definiciones, como la ciencia de la imaginación, porque cada paciente es un mundo, cada paciente tiene un tratamiento a la medida, como un traje hecho a la medida. Cada tratamiento psicoanalítico impone al analista un acto creativo
donde cada sesión es absolutamente un reto, un desafío, porque uno nunca sabe lo que va a pasar, ni termina pasando lo que hubiera creído que iba a terminar pasando. Sí. Eso hace que la subjetividad pueda ser rescatada y atendida por un psicoanálisis que mira en el interior de la esencia del ser humano. No mira con el propósito al ser humano como un ser humano que debe normalizarse para parecerse a no sé cuántos otros, sino por el contrario, el psicoanálisis promueve la diferenciación en el ser humano. Lo más fácil en la vida es parecerse a los demás. Lo más difícil es dejarse de parecer, diferenciarse de los demás. Cuando alguien no se atreve a salirse del grupo de referencia, cuando alguien se atreve a vestir de manera diferente, de ir a lugares que le da la gana. En estos días me contaban de un tenista que no tiene redes sociales, porque él dice que eso le hace perder tiempo. A mí me parece que eso es un acto de valentía impresionante, porque ese es un tipo que decidió renunciar a toda esta cantidad de elogios y halagos y actividades glorificantes que tienen que ver con el tema de las redes. Gracias a Dios, existen personas como tú que hacen un uso educativo de las redes, no un uso deformativo, porque las redes se han convertido, además de que forman parte de la locura del teléfono móvil, forman parte de una ilusión que pretende vender una conexión que no es más que la desconexión con los seres humanos. Mientras más conectados nos hacen creer que estamos, gracias a las redes, en realidad más desconectados estamos de nosotros Sí. mismos y de los demás. Creo que en la medida en que el psicoanálisis entiende al ser humano como un ser que enfrenta gravísimos retos derivados del mundo de hoy, de la vida contemporánea, del vacío, como dijimos antes, del aburrimiento y la necesidad de pretender, de ser algo que no es, lo lleva a un estado de indefensión, de fragilidad y depresión derivado de que el ser humano de hoy es un ser que está continuamente fracasando en ese ideal que persigue. ¿Fracasando por qué? Porque si no me dan no sé cuántos likes, fracasé. Si no logro ser millonario antes de los 30 años, fracasé. Si no logro crear la aplicación que me haga millonario por mi genialidad, fracasé. Entonces hoy en día la elección, por ejemplo, de las profesiones cada vez es menos vocacional, Sí. cada vez es más derivada de lo que necesitamos exhibir de nosotros mismos para convencer al otro de lo que no somos. Es decir, que como dice Vargas Llosa, vivimos en la civilización del espectáculo. Nuestras vidas están puestas en una vitrina, exhibidas para que los demás la aprueben. Razón por la cual nuestras vidas tienen que ser puestas como se ponen en las vitrinas las vidas. Maniquí petrificado, vestido con ropas lindas, bellas y perfectas. Sí. Yo he tenido pacientes que me han hecho saber que colocan fotos de viajes que nunca hicieron. Entonces yo esta Navidad pongo una foto de estoy en la isla de tal, resulta que esa foto es de hace 10 años de una vez que fui a la isla tal, porque yo no voy a dejar que sepan que esta Navidad yo no tengo dónde ir. Entonces, esta civilización del espectáculo ha hecho que estemos continuamente forzados a representar un papel que no nos pertenece. Y ese es parte del vacío existencial del que hemos estado Sí. hablando. Yo estoy muy optimista Ujú, con el tema del psicoanálisis, primero porque en los congresos de psicoanálisis, no sé si lo habrás notado, cada vez va más ujú. gente joven. El psicoanálisis, que hasta hace pocos años fue una ciencia de viejos, y hubo que introducir cambios políticos para que cada vez la gente joven estudiara psicoanálisis, porque cuando yo estudié psicoanálisis, si tú no tenías 40 años o más, no te aceptaban. Ah, Sí, no te aceptaban porque consideraban que tú no estabas preparado para asimilar una teoría como la del psicoanálisis. Hoy en día es todo lo contrario. Nosotros tenemos en nuestro instituto personas estudiando psicoanálisis con 20 y pico de años. sí. No sé si le va a costar más o le va a costar menos, pero vamos a ayudarlos a que avancen, a que con sus análisis maduren lo que tengan que madurar. Pero estoy optimista porque en los congresos de psicoanálisis
y acabo de verlo en Lisboa, en el Congreso Ujú. Mundial. Impresionante la cantidad de gente joven que está acudiendo a formarse como psicoanalista. Qué buena Además de que, noticia. como te decía, hay mucho psicoanálisis y los desarrollos en psicoanálisis son de una innovación y una novedad que en la medida en que incorpora la interdisciplina, cada vez incorpora el neuropsicoanálisis, la cultura, el arte, la poesía. Entonces estamos enriqueciéndonos gracias a unas nuevas definiciones políticas dentro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis que les ha hecho saber que necesitamos incorporarnos al mundo de hoy, no mantenernos afuera del mundo de hoy. Sí. Así que, bueno, mi opinión es muy optimista en para los próximos años. Bien contagiosa su opinión, profesor. Bastante. Muchas gracias. Sí, no, creo que tal vez yo lo pensaba por afinidades muy propias en el neuropsicoanálisis, pero realmente es en la interdisciplina donde estaría el futuro, en el sentido de tal Sí, vez movernos de esa fase de aislamiento, de cerrarnos del mundo, a tal vez abrirnos y habitar otros espacios, no solo los psicoanalíticos, pues. Por eso me alegró mucho la noticia de usted en el Consejo Mundial de Psicoterapia, pues. En ese claro, sentido, creo que se viene, pensándolo así a partir de lo que usted me dice, pues cierta ola exogámica del psicoanálisis hacia otros así es, espacios. así es.